Feliz día, joven. Bienvenido a la clase del día de hoy. En la vida diaria, muchas situaciones tienen que ver con la asociación o relación de elementos. Una relación es una correspondencia de elementos entre dos conjuntos. Vean el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto A, que sus elementos son 1, 2 y 3. El conjunto B, que sus elementos son A, B y G. El primer conjunto se conoce como conjunto de partida y el segundo conjunto se conoce como conjunto de llegada o codominio. Existe en este ejemplo una relación de A en B. Su relación es el orden en el abecedario. Es decir, en el conjunto de partida está el orden en el abecedario de la letra que se encuentra en el conjunto de llegada. Vean, en el abecedario quien se encuentra en la primera posición es la letra A, por eso se relaciona el 1 con la A. En el abecedario el que está en la posición número 2 es la letra B, por eso se relaciona el 2 con la B. Y en el abecedario el que está en la posición número 3 es la letra C. Por eso no se relaciona el 3 con la G. No existe una flecha ahí, porque no corresponde a la posición de la G. Esta representación se conoce como diagrama sagital. Una relación se puede establecer como un conjunto de pares ordenados. Un par ordenado no es más que un conjunto formado por dos elementos, colocados en un orden, separados por una coma y encerrados entre paréntesis. Los elementos de los pares ordenados se les llaman componentes o coordenadas. Es decir, que un par ordenado tiene una primera componente que está en A y una segunda componente que está en B. Veamos nuestro ejemplo, el diagrama sagital. Los pares ordenados que definen a la relación se establecen mediante las flechas que van de la primera componente que está en A la segunda componente que está en B. Nuestro primer par ordenado es 1A y nuestro segundo par ordenado es 2B. Ahora bien, una función que se representa con la letra F es una relación que cumple con dos condiciones. La primera condición es que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. La segunda condición es que cada elemento del conjunto de partida solo tiene relación con un elemento del conjunto de llegada. En el lenguaje matemático, la frase f es una función del conjunto A en el conjunto B se escribe de la siguiente manera: f, A mayúscula, flecha, B mayúscula. No olvidemos que las letras mayúsculas representan al conjunto, mientras que las letras minúsculas representan a los elementos del conjunto. En una función, el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de partida se denomina dominio y se denota con las letras D mayúscula, O minúscula, M y F. Cada uno de los elementos del conjunto de llegada que están relacionados se le denominan imágenes. El rango es el conjunto formado solo por aquellos elementos del codominio, que son imágenes, y se denota con la R mayúscula, la G minúscula y F. El rango es un subconjunto del codominio. Entre otras palabras, una función de A en B es una correspondencia que se asigna a cada elemento de A una única imagen en B. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A, que sus elementos son A, B, C y D. El conjunto B, que sus elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Estos dos conjuntos están relacionados y lo establece la flecha. Veamos. El elemento del conjunto A, su primer elemento, que es la letra A, está relacionado con el 4. La B está relacionado con el 5. La C está relacionado con el 1 y la D está relacionado con el 3. Como ustedes pueden ver, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde una única imagen en el conjunto de llegada. Por eso se le dice que es una función, porque cumple con las dos condiciones. Ahora bien, el conjunto de los pares ordenados que definen a la función y se establece mediante las flechas que van de la primera componente a la segunda componente son
A4, B5, C1, D3. El dominio de esta función son todos los elementos del conjunto de partida, A, B, C y D. El rango de esta función son los elementos del codominio que son imágenes, es decir, el 1 que está relacionado, el 3, el 4 y el 5 que están relacionados también. El 2 no pertenecen al rango porque no está relacionado. Observemos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo, hay una relación de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Su relación es A es la mitad de B. Comencemos a buscar en A la mitad de B. 1 es mitad del 2, 2 es mitad del 4, 3 es mitad del 6. Vean ahora, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Y todos están relacionados una sola vez porque de cada uno de ellos sale una sola flecha. Eso significa que esta relación de conjunto es una función porque cumple con las dos condiciones. Ahora, si es una función, tiene dominio y tiene rango. El dominio de esta función son todos los elementos del conjunto de partida. En este caso es 1, 2 y 3. El rango son todas las imágenes que se encuentran en el codominio, que sería el 2, el 4 y el 6. ¿Sabías que si cumple solo con una de las dos condiciones, no es función? Porque solo es función si cumple con las dos condiciones. Observa el segundo ejemplo. A es divisor de B. El 2 divide exactamente al 18 y al 28. El 3 divide solo al 18 exactamente. El 5 divide solo al 25 exactamente. Y el 7 divide solo al 28 exactamente. Como ustedes pueden ver, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Pero el número 2 del conjunto de partida tiene dos imágenes. Al tener dos imágenes significa que ya deja de cumplir una de las condiciones. Eso significa que no es función. Si no es función, es solo una relación de conjunto. No tiene ni dominio ni rango. Una función puede ser inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Es inyectiva si todos los elementos de A tienen imágenes distintos en B. Es sobreyectiva si todos los elementos de B están relacionados en A. Y es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos los siguientes ejemplos. Observa el primer ejemplo, el ejemplo A. Todos los elementos del conjunto A están relacionados con los elementos del conjunto B. Y todos están relacionados una sola vez. Eso significa que es una función. Y es una función biyectiva porque todos los elementos de A están relacionados, al igual que el conjunto B están relacionados. Están relacionados de uno para uno. Por eso que es biyectiva, porque cumple la definición de inyectiva y sobreyectiva. Ahora bien, el ejemplo B. Todos los elementos del conjunto A están relacionados y todos están relacionados una sola vez. Entonces es una función. ¿Qué tipo de función es? Es inyectiva. ¿Por qué? Porque todos están relacionados una sola vez y tienen diferentes imágenes. Que en el conjunto B sobra un elemento. Bueno, puede suceder cuando es una función inyectiva. Lo importante es que cumplan que todos los elementos del conjunto de partida estén relacionados y que tengan diferentes imágenes. Veamos el ejemplo C. Todos los elementos del conjunto A están relacionados, pero el elemento A tiene dos imágenes. En el conjunto B deja de ser función. Ahora, el ejemplo de la D. Observen que los elementos del conjunto A todos están relacionados y todos tienen una sola imagen. Eso significa que es una función. ¿Pero qué tipo de función es? No es inyectiva porque no tienen diferentes imágenes. Es sobreyectiva porque todos los elementos de B están relacionados al menos una sola vez con un elemento de A. Ha concluido así la clase por el día de hoy, jóvenes. Los invito a que realicen sus actividades y la envíen por la plataforma.